Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un nuevo episodio de Sin Filtro Podcast, episodio número 10 que estamos arrancando. Tengo la dulce compañía de mi amada esposa. Hola gente linda, ¿cómo están? Muy contentos de volver a compartir con ustedes un episodio más de Sin Filtro Podcast y hoy por ser el episodio número 10 tenemos una sorpresa enorme. Un mega invitado que va a estar compartiendo con nosotros. Estamos muy honrados de poder tenerle a nuestro querido amigo Arturo Azor. ¿Cómo estás, Arturo? Querido, muy bien. Hola Jenny. Hola Arturo, ¿cómo estás? Demasiado contento y honrado de poder compartir este espacio con ustedes, así que machete. ¿Qué, tu primera vez haciendo podcast o ya llevas algunos en...? Y bueno, hicimos creo que unos 4 episodios con nuestros chicos allá. También. Así que, Qué genial. que espero que esto nos anime a seguir de vuelta. Eso era. Así que también los chicos ahí de Dios es más, seguramente dentro de poco vamos a estar viendo sus podcasts. Les mandamos un saludo a todos ellos. Y bueno, antes que nada, seguramente muchos se van a estar preguntando ¿quién es Arturo? Tal vez a nosotros nos conocen por los episodios anteriores, pero ¿quién es Arturo? Así que Arturo, todo tuyo si querés presentarte. Eso es todavía no sé cómo presentarme, pero Arturo. Soy Arturo, hijo de Dios, dominicano, nacido y criado en República Dominicana. Bueno, misionero en Paraguay hace aproximadamente 10 años. Wow. No sé qué más decir. Una persona, tendrían que hacer preguntas porque a veces es difícil hablar de ti mismo. Cuando Sí, solo... Sí. En eso estamos. Pero, y bueno, lo que ustedes quieran saber, aquí estamos. Entonces, ¿nos dijiste que sos de República Dominicana? Eso tierra era. De la bachata y el merengue. Eso era. Ahí, sonidito de bachata, por favor. Para el... Sí. Muy bien. Hace 10 años estás en Paraguay. Hace 11 años que pisé tierra paraguaya por primera vez. Qué espectacular. ¿Pero solías viajar mucho o de República Dominicana por primera vez a otro país? Primer viaje misionero, 2011. Uh-huh. Primer país que pisé fue, que estuve en Argentina, y después a la semana estuve aquí en Paraguay y quedé aquí en Paraguay. Esta primera misión fue unos 6 meses. Ya desde ese tiempo conozco a Jenny, Sí. que nos conocemos desde mi primer viaje aquí en Dominicana. Y aquí en Paraguay. ¡Ah! Para mí que alguien quiere volver otra vez. Sí, y bueno, y eso ya se convirtió, lo que era una misión de 4 meses, se ha convertido ya en 11 años. Muy bien. Y ¿cómo tomaste la cultura paraguaya? Porque me imagino que ha de haber un gran abismo entre lo que es la cultura de República Dominicana y la paraguaya. ¿Cómo te adaptaste a...? Y la verdad que por lo general cuando vas a una cultura, a un país que tenga cultura muy diferente a la tuya o que tenga mucha diferencia, al principio es chocante. Uh-huh. El tema del habla, la gastronomía, y aunque somos 2 países de habla español, el guaraní era bastante confrontativo, pero después adapté, entendí, amé, y quiero seguir aprendiendo guaraní. Y al principio choca adaptarse, pero cuando tiene un corazón predispuesto, entonces fluye. Y eso fue lo que pasó. Tenía predisposición y ya fluyó hasta el día de hoy. ¿Y con las comidas y esas cosas? Tú puedes creer que cuando me dijeron que iba a hacer una misión, o que cuando me pidieron la primera vez, me hablaron de 2 países y yo fui a internet y averigué gastronomía. Lo primero, ¿qué quería comer allá? ¿Qué se come ahí? Y veía que mencionaban un montón de nombres y los ingredientes coincidían con queso. Y yo dije, bueno, todo es queso. Tiene queso, entonces me gusta el queso. Creo que por ahí vamos a ir. Imagínate que te aparecía, tú ponías comida paraguaya y te va a aparecer lo típico. Entonces, la chipa, la sopa paraguaya, el vellú, todo eso. Entonces yo dije, bueno, no sé lo que es, pero tiene queso. Tiene queso. Así que me va a gustar. Eso va a gustar. Y vos, Arturo, dijiste entonces que viniste como misionero a Paraguay, ¿verdad? O sea, ¿con qué propósito llegaste a Paraguay? ¿Qué fue lo que te motivó a venir acá? Bueno, cada vez que cuento la historia de cómo fue mi integración o la primera misión en Paraguay, yo puedo decir que fui un misionero sin saber que era misionero. Me dijeron que viniera a ayudar a la iglesia
en la Iglesia de Dios, que es donde estoy actualmente, al grupo de alabanza, que iba a ser una misión de unos 3 meses, y mi primera respuesta a esa solicitud fue un no. Directo. No tan así, porque como era bastante tímido, uno lo decoraba y decía que no me sentía, que no quería, y pasó un año y me volvieron a hablar, y cuando iba a decir no, entonces digamos que entre hablar y hablar me convencieron, y siempre recuerdo que yo le dije a Dios que si Él quería que yo haga esta visión, que Él me convenza a mí. Y creo que esos son los juegos pesados que uno se mete, porque Dios sí sabe cómo convencer. Claro. No podía dormir. No podía dormir pensando en ese lugar. Y recuerdo que hasta el día de hoy una de las cosas que me gusta contar, y es que de alguna manera Dios me hizo esta pregunta: Arturo, ¿tú me amas? Claro, te amo. No le vas a decir que no. ¿Amas tu país, República Dominicana? Claro que amo. ¿Amas tu gente acá? Uno cuando está en su zona de confort, sí. Entonces yo sentí que Dios me dijo así: ellos son mis hijos. Y esa palabra, ellos son mis hijos, lo interpreté como: no puedes decir que amas a Dios o amas a sus hijos en un lugar y no en otro lugar. Y solamente que Dios me diga, ellos son mis hijos, es como no tenía más argumentos. Y es como que la conversación ahí paró. Y yo le dije: Señor, ok, pero 3 meses nomás. Con esa condición, o sea, era con tiempo. Más o menos así. Y ahí entonces vine con mi pastor, estuvimos en Argentina 4 días, yo estuve ahí, y después vine acá a Paraguay y empezó la historia. Una historia que hasta el día de hoy la estoy viviendo, y una historia que no me arrepiento de haberla hecho. Como dije, sin querer, no sabía que estaba siendo un misionero, porque yo quería venir a hacer solucionar e irme. Y si Jenny se acuerda, cuando yo vine la primera vez, había otro chico de Costa Rica, que él estuvo antes que yo, y estuvo 15 días antes de él irse. Yo llegué 15 días antes. Me habló un poco acerca de lo que estaba haciendo, y literalmente, sin mentirle, yo dije: bueno, ¿qué yo voy a hacer 3 meses en Paraguay? Yo no conozco a nadie. ¿Qué voy a hacer? Supongo que voy a tener algunas charlas con los muchachos de alabanza, porque era para ayudar al grupo de alabanza. Y caizudamente yo agarré y escribí, me trajo una nota y yo escribí 10 temas que se supone que yo iba a compartir, uno por semana, porque yo calculé la semana. Tu tiempo ya estaba exacto para los 3 meses nada más. Sí. Yo escribí 10 temas relativamente relacionados al grupo de alabanza, carácter, vida, unción y eso. Y dije: bueno, no sé, uno por semana y termino esto y rajo. Todo fríamente calculado. Y puse 10 para yo dejar 2 por gracia, porque calculando los 3 meses eran 12 semanas. Claro. Y cuando vine, entonces estaba este chico. Entonces 2 semanas me robó para yo decir, pero esas 2 semanas en las que yo conecté y entendí que tenía que agarrar mi libreta, ponerla a un lado y decirle a Dios: ¿qué quieres hacer? Y ahí empezó. No solamente, a veces uno piensa que Dios te envía para enseñar, pero a veces Dios te envía para tú aprender. Y Dios me trajo para formarme. Yo tenía una cierta formación ministerial, de liderazgo, un cierto tope. Sin embargo, Dios me desafió y yo tuve que venir a aprender de vuelta aquí a Paraguay. Es como poner a un lado toda mi libreta que yo conocía, todos mis estudios, y dejar que Dios empiece una historia nueva. Y a la medida que yo daba, yo estaba recibiendo más. ¿Y cómo fue el proceso, por así decirlo, de entender que era la voz de Dios que vos estuvieras acá en Paraguay, y aceptar, reconocer que esa era la voz de Dios y acceder a venir? Habemos personas que somos más emocional, que somos más apegados. Hay personas que tienen la maleta hecha y rajan. Hay personas que antes de que yo le diga ya tienen la maleta. Habemos otros que tenemos que pedirle las señales al Señor. Y después al final le preguntamos: ¿serás tú, Señor? Yo creo que estoy más en ese lado de que tengo que medio dejarme convencer un poco más fuerte. Y al principio fue difícil entender ese proceso de soltar, de dejar mi zona de comodidad, lo que yo sabía, lo que yo había adquirido,
ya tenía cierto liderazgo en nuestra iglesia, estaba con los jóvenes, estaba en la alabanza, estaba en la enseñanza. Entonces, pero ¿por qué yo tengo que salir de acá si estoy acá sirviendo a todo? Y soltar todo eso, soltar mi sueño. Había terminado también mi carrera profesional, quería incursionar en mi carrera como cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo voy a soltar todo esto para irme a un lugar que no conozco, a hacer algo que medio conozco? Pero ¿por qué yo, habiendo otros tanto? Entonces, ese proceso no fue tan fácil. Te digo que hay personas que lo hacen así y va a salir, aunque la persona no lo crean, cuando yo le digo, yo soy suelo ser más tímido, un poco más inseguro. Yo aprendí a esconderme detrás del coraje de Dios y detrás del carácter de Dios. Pero en mi humanidad yo soy muy tímido y muy inseguro. Y la gente no ve en eso al principio. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo sí le dije al Señor es, asegúrame que tú vas a estar conmigo. Y es otra cosa. Yo lo único que necesitaba era saber que Dios iba a estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo conocía a Dios en mi país y yo sabía la seguridad que se siente y que se tiene a hacer las cosas con el respaldo de Dios. Y ese respaldo de Dios en lo que yo hacía en Dominicana era lo que yo necesitaba para yo estar acá. Entonces yo le dije al Señor, solo asegúrame que tú vas a estar conmigo y vamos a cualquier lugar. Porque esa era la única certeza que yo necesitaba en mi corazón. Y fue lo que Dios me enseñó a reconocerlo acá, en otra forma, en otro aspecto, en otra dimensión, en otra cultura, de otra manera. Pero el proceso no fue así de la noche a la mañana. Hoy tengo 10 años, miro atrás y digo, no puede ser que ya hace 11 años. Digo 10 porque estuve 6 meses, volví a Dominicana, casi tuve un año y volví de vuelta y ya he vivido más acá que en mi país. Pero no es algo tan fácil así o tan rápido. Hoy te puedo hablar como un proceso y un aprendizaje, pero al principio era entre tener que soltar, tener que agarrar, tener que soltar, tener que agarrar, tener que soltar. Y ese proceso de entender qué es lo que Dios quiere y lo que tú quieres y a veces simplemente soltar y dejar que Dios tome el barco no es tan fácil. Claro, es complicado muchas veces para la mente entender todo. Entender eso. Y bueno, hoy para que también la gente que está mirando entienda, hoy vos estás como pastor de los jóvenes de Iglesia de Dios. Sí, estoy encargado junto con un equipo, pero la responsabilidad es mía. Si sale mal, yo soy el responsable. Vos sos la cara sí, él tiene la culpa más o menos. Sí. Y también estoy en la lideranza del Ministerio de Alabanza también. Qué bueno. Que esas son dos áreas que me apasionan y 2 áreas que Dios me ha dado confianza y es lo que he estado haciendo hasta el día de hoy. Al principio solamente vine por la música, pero después Dios le añadió lo otro, como Él sabía hacerlo. ¿Y cuántos años tenías cuando viniste acá? Creo que 27 por ahí, más o menos. 27, 26 por ahí. Y algo para que ya adentrándonos al tema del por, también para que la gente entienda el por qué para nosotros es muy importante tenerle a Arturo acá. ¿Cómo nosotros podemos incentivarle a los jóvenes? Porque es difícil, no sé qué piensan ustedes. Hoy en día, en esta sociedad en la que estamos viviendo, donde es muy confuso todo, por ahí de repente hay muchas voces, donde los jóvenes escuchan muchas voces, donde no hay mucho incentivo para poder seguirle a Jesús, donde por así decirlo, el mundo ofrece tantas cosas que distraen tanto a los jóvenes. ¿Cómo nosotros podemos aconsejarle o qué vos le aconsejarías a los jóvenes para que digan, no, mira, vos estás a tiempo de seguirle a Jesús? Porque el título que le pusimos a este programa de hoy es justamente, la mejor edad para seguir a Jesús es... Hija, la mejor edad para seguir a Jesús. Y ahí quedó, ¿entendés? Ahí punto para suspensivo. Punto suspensivo, que la gente... Porque muchas veces la gente dice, bueno, mira, yo creo que todavía no estoy preparado para seguir a Jesús. Tengo muchas personas, por ejemplo, nosotros en la iglesia, hablamos con muchas personas que uno le incentiva, mira, vamos, dale, fuerza, pero es como que no tiene esa intención, te dice, todavía no soy muy joven, todavía no estoy preparado, o pretende crear toda una vida primero o tener muchas cosas antes de tomar la decisión de seguirle a Jesús. Muy buena pregunta.
Ahora, estamos refiriéndonos a los ya cristianos, Exactamente. a los cristianos. A los ya a cristianos. seguir su llamado. O sea, a seguir su llamado. Ujú. Hasta el día de hoy, no te puedo decir que es el primer versículo que me aprendí, pero el que ha hecho eco desde que yo me convertí o desde que yo acepté a Jesús hasta el día de hoy, Mateo 6:33. Ese es un sello y una marca que me ha ayudado a determinarme a seguir a Jesús, independientemente de que es: busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si leemos eso, vemos que habla acerca de el afán y la ansiedad, que no te preocupes por lo que vas a comer, lo que vas a vestir, que Dios cuida las aves, y viene así. Pero en el versículo 33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas que Dios sabe que tú tienes necesidad, te serán añadidas. Y eso yo lo aprendí y lo entendí cuando tenía 14 años, que fue cuando recibí a Jesús, es: ocúpate de mí y yo me voy a ocupar de vos. Yo lo entendí de esta manera. Y desde mis 14 años, mi mayor intención es ocuparme de Dios, y yo sé que Él se va a ocupar de mí. Quisiera decirte que un error que a veces pensamos, y es que Dios te va a dar las cosas cuando tú quieres, como tú quieres, a la edad que quieres, y no consiste en eso. Consiste en la confianza de un Dios que prometió estar contigo y ocuparse de ti, no importa qué. Yo puedo decirte el día de hoy, desde los 14 años hasta el día de hoy, que tengo... ¿Cuántos años crees que tengo? Te lo voy a dejar en casa. Ese te lo voy a dejar para un próximo. Para un próximo, y pueden escribir en los comentarios. Sí, pero quiero decirte que tengo más de 20 años sirviendo al Señor y he podido ver la fidelidad de Dios. Y este sigue siendo el versículo que me inspira a decir: no te desenfoques del Señor. Te mantiene firme. Te mantiene firme. Porque, es como tu ancla, por así decirlo. Y es como: busca primero el reino de Dios. Y fíjate que te dice que no es que no te interese las demás cosas, pero que este sea tu primer norte. Y yo lo he entendido así hasta el día de hoy. Ese es mi primer norte. Y las demás cosas que yo necesito las negocio con Él, para así decirlo, para utilizar un término. Y he podido ver a Dios en este tiempo de cómo Dios ha ido añadiendo a mi vida todas las cosas que he necesitado. También he aprendido a entender que las cosas no es en mi tiempo, a mi forma, sino en su tiempo y a su manera. Sí. Si Dios aún no lo hiciera, he aprendido a conocer un Dios fiel, que es justo, que es bueno, y que si no lo hace, no le cambia un ápice a su esencia de Dios. Porque lo que yo he experimentado de Él es suficiente como para yo saber que Dios sigue siendo bueno, sigue siendo bueno. Algo también que muchas veces yo personalmente pienso, y algo que siempre comparto con Jenny, yo creo sinceramente que una de las edades más complicadas es la cuando sos joven. Sí. El joven. Muchas veces la persona adulta te va a decir: no, pero ¿qué? Ustedes no tienen preocupaciones, no tienen tantas cargas por encima. Pero yo sí considero que una de las edades más complicadas es la del joven, porque es cuando sos joven, ahí es cuando estás por así decirlo, en un punto medio, donde tenés que tomar decisiones que te van a servir para tu futuro, pero así también, si bien sos joven, tenés que apurarte para que esas decisiones que tomes te sirvan más adelante. Entonces, no sabes si vas a estudiar, no sabes si vas qué trabajo seguir, y es como que hay tantas preocupaciones en la mente de un joven, te digo un joven pasando a los 18 años, que parece que lo que menos importa en esa ecuación es Jesús. Es como que están tan afanados de la carrera que puedo tomar, qué voy a hacer con mi vida, entro o no en una relación. Justamente le damos vuelta al versículo que estaba compartiendo Arturo con nosotros, como que buscamos primero solucionar todas esas cosas y después, bueno, cuando todo esto esté solucionado, cuando mi carrera esté terminada, cuando tenga un trabajo estable, cuando tenga mi familia formada, entonces ahí tranqui chill vamos a servir a Jesús. Ahí busco, ¿verdad?, el reino de Dios. Y es como que usamos al revés ese versículo que justamente estuviste diciendo, y realmente hay que entender, vos sos testigo de que si primero buscas a Dios, si primero te enfocas en Él, Dios va a ir acomodando el resto de las cosas, ¿verdad? Claro. Es que algo que, así como dicen muchos entienden que lo importante es tener a Dios en la ecuación.
Y el plan no es tener a Dios en la ecuación, es que Dios sea el centro, la plataforma. Claro. Entonces muchos quieren hacer las cosas, pero bueno, Dios está ahí, entonces estoy bien, Dios está ahí. Pero hay un lugar que Dios nunca le dio, nunca negoció, y es cuál es su posición en nuestra vida. Por eso Él lo dijo, ¿cuál es el principal mandamiento? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. O sea, con todo. Dios no está para ser segundo. Claro. Y nosotros estamos, que Dios esté dentro de la ecuación, puede ser una posición segunda, tercera. Escúchame, Dios no está para ser segundo. Dios siempre ha sido el primero y lo será. O sea, si hay algo que Dios no va a negociar es cuál es su posición en nuestra vida. ¿Entiendes? Entonces, lo demás cosas son negociables. Ponerle. Todas las demás cosas Dios te puede decir primero, segundo y tercero. Claro. Pero, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Toda tu mente. No, fíjate, dice toda mente, fuerza, corazón. Entonces, ese es el primero. Y nosotros tenemos que entender que si habláramos de ecuaciones, es el primero. No simplemente que Dios está. Y muchos estamos viviendo que Dios está en el asunto y las cosas funcionan, van bien, pero no es lo perfecto. Claro. Yo creo que también muchas veces sucede de la siguiente forma. No precisamente es que el joven no quiera tener a Dios en primer lugar, sino que más bien es una cuestión de confianza. No tienen la total confianza de soltarse en Dios y que el resto se acomode. Entonces como que quieren hacer todo a su forma y como compartís con nosotros, Arturo, de tenerlo a Dios en la ecuación, pero déjame me encargo yo, ¿verdad? Dios, déjame me encargo yo. Yo ordeno todas las cosas, pero vos estás presente. Claro, es una cuestión de confianza. Es como que el joven no quiere dejar, entre comillas, según ellos, a la suerte, porque como tal vez no tiene un conocimiento firme ni de la confianza que tiene en Dios, entonces piensa que si deja algo en las manos de Dios es dejarlo a la suerte. Entonces es como que nos suelta todo. Es como que le dice, Dios, está bien, yo confío en vos, pero déjame te dar una mano yo, más o menos. Es como que eso muchas veces queremos transmitir. Y digo queremos porque me pasó, creo que nos pasó a todos en algún momento, de decir, Dios, yo confío en vos, pero no te entrego todo, solamente una parte. Y muchas veces no entendemos de que si nosotros dejamos todo en las manos de Dios y confiamos plenamente en Él, no es que solamente Él va a cumplir las cosas en el anhelo, que es el anhelo de nuestro corazón, sino aquellas que son mejores aún para nosotros. Porque a veces nos da cosas que aún ni nosotros esperamos. Cosas mayores, como dice su palabra, porque sus pensamientos son mayores que los nuestros. Y Él nos da aún mayores cosas de las que nosotros planeábamos. Y después nos terminamos dando cuenta, mira, yo al dejar las cosas en la mano de Dios, hoy tengo algo mejor, o soy más feliz, o mi gozo es mayor aquel que yo iba a tener si es que yo hacía todo con mis fuerzas. Eso también es muy, muy, muy increíble, como tenemos que aprender a soltar esas cosas en las manos de Dios. Sí, interesante, me gustó ese punto que también que están compartiendo, de que quizás no lo quieran tener en primer lugar, pero dijiste la palabra clave, la confianza. Y la confianza se desarrolla. Tenemos que, ya después que uno tiene cierto tiempo en el camino de Dios, aprende cosas que después te dices, che, había sido que esto era así. Claro. Porque a veces entendemos que el evangelio, ser cristiano, se refiere a soluciones rápidas y todas cosas express y en el momento. Pero después que tienes un tiempo te das cuenta que todo tiene un proceso, una forma. Amar a Dios o tener confianza en el Señor es algo que vas a tener que aprender a desarrollar un paso a la vez, poco a poco, en un área, en una cosa que te ayude a creer más. Entonces, creo que también se trata de eso. Hoy yo te puedo decir, pero al principio el buscar el reino de Dios y su justicia no significa que yo lo apliqué de una vez. Yo pasé por mi momento de preocuparme y que Dios me dijo, mira, te preocupaste, pero igual lo hice. Y aprendí entonces a darme cuenta de que Dios sí estaba interesado en mí, aun cuando yo pensé que quizás no. Y la otra parte que dijiste que también me gustó mucho y reflexiono en esto, es el entender que lo de Dios va a ser mejor.
tenemos miedo de que, y me pasa todavía, de que Dios no entiende exactamente qué es lo que yo quiero. Exactamente. Es como que Dios, vos sabés, pero ¿será que vos entendés exactamente? Y entonces tenemos miedo a saber que Dios entiende exactamente lo que yo quiero. Pero al igual de eso, Dios no está para... Yo digo eso porque ya tengo un tiempo y aprendí a amar a Dios más allá de la parte emocional, sino a amar a Dios conociéndolo, me entiendo, en el día a día, conociendo a un Dios que no tiene que hacer específicamente, sino que tiene que ser, y yo reconocer quién es. O sea, yo no quiero ponerle señales, Señor, si hace eso, entonces tú existes, o si hace eso, entonces tú eres bueno. ¿No? Ya aprendí. Y fíjate la palabra, utilicé aprendí. Al principio no era así. Al principio yo iba a necesitar también esas experiencias. Pero si alguien te dice, experimenta, entonces tener la oportunidad de experimentar de que Dios sea, para poder entonces soltar ese futuro, soltar ese me entrego o tomo los planes de Dios que al final van a ser mejores, como dijeron ustedes. Y realmente, así como dijiste, la confianza es un proceso. Y como se dice también que la fe es un músculo que día a día tenemos que ir ejercitando. Y justamente esos pequeños pasos de fe con Dios nos ayudan también a un mayor nivel de confianza. Yo doy un paso de fe, veo la mano de Dios y esa confianza se aumenta. Entonces, cuando mayor sea nuestra capacidad de ir confiando en Él, nuestros pasos de fe van a ser más grandes. Sí. Vamos a tener resultados, vamos a ir confiando en cosas más grandes. De decisiones a qué estudio puedo seguir, a una familia, cuál es la pareja que Dios tiene preparado para mí. Muchas preguntas se resuelven de la mejor manera si es que confiamos, creo, realmente en Dios. Y lo único que creo que podemos decir es de que no hay una edad para seguir a Jesús. No, yo creo que en el momento que lo entiendes, en el momento que entiendes a Dios es el momento justo. Yo a los 14 años algo yo sabía, yo quería a Dios en mi vida. A los 14 años yo sabía que amaba a Dios. De hecho, yo no tenía ningún otro interés más que ser un hijo de Dios, ser un cristiano y ya está. No había algo más importante para mí. Y las demás cosas Dios las fue poniendo. Y cada vez que yo me quiero ir de mambo, como decimos en buen dominicano, que me quiero ir de más, yo digo, ¿te acuerdas que a los 14 años lo único que te interesaba era ser un buen cristiano, amar a Dios y ir al cielo? Entonces, que esa esencia primera no se pierda en mí, por más cosas que yo esté haciendo. Entonces, yo creo que en el momento que entiendes a Dios, que Dios te muestra ese impulso, entonces si lo entendiste ahora, a los 40, a los 50, es en el momento que lo entiendan. Porque Dios siempre está a tiempo. Yo creo que siempre tiene una historia para escribir con aquel que lo entendió. Así mismo, como hay una frase que dice, si entregamos todo en las manos de Dios, vamos a ver la mano de Dios en todo lo que hagamos. Sí. Y creo que no hay edad para entender eso. Si ahora vos que estás escuchando tenés 20, tenés 18, tenés 14, tenés 30 o 50 años, estás a tiempo de decidirte a seguir a Jesús. Él puede, y no solo puede, Él va a encaminar todo conforme a su propósito si nosotros confiamos en Él. Y algo que yo personalmente puedo decir con experiencia y con fe y convicción es de que estando en los caminos del Señor, todo lo que tenemos va a ser aún más placentero y vamos a poder disfrutarlo más en los caminos del Señor. Ya sea tu matrimonio, tu hogar, tu trabajo, todo lo que nosotros tengamos va a tener valor y sentido cuando están en las manos del Señor. Realmente eso es lo mejor y en la edad que sea. En la edad que sea. Sí. Yo recuerdo un versículo que me afirmó y Dios me mostró y lo entendí en mi primer viaje en Paraguay en el 2012, ya en las semanas antes de yo irme y cuando ya estaba ya en Dominicana, Isaías 55, el versículo del 5 en adelante, que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más que los tuyos. Y yo lo entendía así, yo tenía buenos pensamientos, tenía buenas proyecciones, buenos planes, todo
era en pos de Dios, pero Dios me mostró cosas superiores, mucho más grandes. Y amé eso. Y así como dijiste, ¿cuántas personas yo no he escuchado hoy conocen a Jesús, entienden a Jesús y en 3 años son unos repastores? Y a ver, hay otro que está tiempos y tiempos y se tiene 3, 4 años, 5 años porque lo entendió. Claro. Y entonces no tiene que ver con edad, sino en el momento que entiendes a Dios y meterle. Qué excelente. Y bueno, realmente creo que estuvimos compartiendo un tiempo sumamente genial, muy productivo, de mucha bendición. Y vos que estás escuchando ahí, esperemos de que eso sea de bendición para tu vida, puedas aplicarlo, puedas entender de que no hay una edad para seguir a Jesús. No hay una edad perfecta, una edad ideal en la que puedas tomar la decisión de seguir a Jesús. Él es lo más importante y Él debe ser el centro de tu vida. Si Él es el centro de tu vida, el resto va a venir por añadidura, como estuviste compartiendo con nosotros. Que ese versículo también pueda ser un ancla en tu vida que te ayude a seguir adelante. Y queremos terminar con lo siguiente, Arturo. Un mensaje que quieras dejarle a los jóvenes que están escuchando. Y bien, un mensaje, esa es la parte quizás donde debería decir solamente esto: que Dios no sea el segundo en tu vida, que Dios sea el primero. Amén. En todo, ¿me entiendes? Arriésgate a vivir eso y vas a ver una historia diferente. Uf, me encantó ese arriésgate. Es que eso, es un desafío que tenés que animarte a hacer. Así como muchas veces nos arriesgamos a abrir un negocio, a poder... escribirle a la chica que te gustó. Exactamente. Así como tenemos esos lances, por así decirlo, de arriesgarnos, esos impulsos, así también tenemos que arriesgarnos, totalmente, creo que a confiar en Dios. Porque también tenemos que entender esto, si nosotros nos arriesgamos por Dios, Dios nos falla. Él no nos va a fallar, así que esperamos que este mensaje se haya entendido. Te agradecemos muchísimo, Arturo, por este tiempo, por este espacio, por compartir con nosotros. Realmente de súper bendición, estamos muy contentos. Y vos que estás escuchando ahí, te animamos a que puedas compartir este mensaje con quien crees que puede ser de bendición para su vida, que nos dejes tu me gusta y que también te suscribas a nuestro canal para que podamos seguir haciendo contenido de bendición para vos. Le agradecemos mucho por su tiempo y nos vemos en un próximo episodio de Sin Filtro Podcast. Chao, chao. Chao.